Hola, ¿cómo estamos? Bueno, nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo estos encuentros sobre los avisos espirituales de Francisco. La intención era hacer uno por semana al menos y ya pasaron 10 días. Es increíble cómo pasa el tiempo, gracias a Dios, con un montón de cosas, con mucha vida, ¿no? En el medio, mucha vida, y entonces el tiempo va pasando. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho, ¿no?, que este era un grupo de 28 avisos espirituales, que posiblemente Francisco haya conocido lo que llamamos todo el corpus armado, y que dentro de ese corpus había un buen número que eran como bienaventuranzas, que ya vamos a explicar o vamos a compartir qué se entiende por bienaventuranza, y que es muy importante porque de alguna manera los 28 avisos tienen el estilo de la bienaventuranza, ¿no?, del anuncio de la felicidad si se vive eso que ahí se está anunciando, ¿no? Y nosotros empezamos compartiendo el aviso espiritual o la admonición séptima, ¿no? Acentuaba un poquito esto del espíritu de la bienaventuranza, ¿no?, en vez de la admonición, porque admonición viene de admonicio, de amonestación, y si nosotros hablamos de estos avisos espirituales como si fueran amonestaciones, ¿no?, de Francisco, admoniciones, ¿no?, de Francisco, ya tienen otra connotación. Entonces creo que hoy por hoy podemos abrirnos mejor al anuncio de la bienaventuranza que al de la admonición, y de hecho creo que responden más al espíritu de la bienaventuranza que de la admonición. Por eso empezábamos con el aviso número 7, ¿no? La letra mata y el espíritu vivifica, y la intención de haber comenzado por ese aviso espiritual, el séptimo, es para liberarnos de la palabra, de la letra, y aceptar la invitación de ir más allá, siempre, no solo en este momento y del texto escrito, sino también de cualquier texto, ¿no?, y de cualquier idea. Me parece que es importante ayudar a que vayamos tomando distancia de esta identificación que hacemos muchas veces entre la palabra y la realidad, que es lo que ahora les voy a compartir un poquito, o las ideas y la persona, ¿no? O sea, yo tengo ideas, pero yo no soy mis ideas, ¿no? Yo tengo sentimientos, pero no soy mis sentimientos. Y eso es importante, porque cuando uno crece en esa conciencia, se va dando cuenta que realmente la gente puede tomar distancia o incluso estar en contra de mis ideas, pero eso no significa que están en contra mío, de mi persona, ¿no? O sea, yo no soy mis ideas, yo tengo ideas, pero no soy mis ideas. Y eso creo que es importante. Por ejemplo, recordamos, digamos, esto que lo hemos compartido en otros encuentros, otros cursos, y me parece interesante, que es importante tener presente o tomar conciencia de que la palabra, el concepto, la idea que nos construimos no debería identificarse con la realidad, no son lo mismo. La palabra señala la realidad, pero no es la realidad. La idea que nosotros nos formamos es una aproximación, ¿no?, es la percepción subjetiva que yo tengo de la realidad, pero no es la realidad. Esto es importantísimo porque nos abre a una actitud, ¿no?, de diálogo que nos puede ayudar mucho a crecer, ¿no?, a enfrentarnos menos y a disponernos a caminar juntos con la certeza de que a la verdad llegamos todos, y llegamos mejor si vamos compartiendo las distintas percepciones que tenemos de esa verdad, ¿no? Decía Eckhart Tolle, ¿no?, yo tengo ahí atrás, no sé para qué lado moverme, acá, ahí atrás el librito ese
que se llama El poder de la hora, y ese librito está escrito, es un librazo, está escrito en forma de diálogo, y a su interlocutor él le dice: uso palabras como felicidad, conciencia, mente, en forma que no necesariamente tienen relación con la de otras enseñanzas. Por eso le pide al interlocutor no se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Esa idea, ¿no? Esa imagen de las palabras como peldaños de los que yo no tengo que apegarme, porque yo no me apego a un peldaño. Si yo quedase apegado a un peldaño, no puedo subir la escalera, ¿no? Yo tengo que desapegarme rápidamente a un peldaño para poder acceder al próximo, ¿no? Bueno, ese desprendimiento deberíamos tener con las palabras, porque de esta manera vamos a poder ir adentrándonos en la experiencia del espíritu que llevan esas palabras, de la realidad que está más allá de esas palabras. En otras ocasiones también he recordado en este mismo sentido, ¿no? de que hay, digamos, una sabiduría, ¿no? De los sufíes, de estos místicos islámicos, muy interesante, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, con la palabra fuego nadie se quema, con la palabra vino nadie se emborracha, ¿no? O sea, con la palabra fuego nadie se quema. O sea, una cosa es la palabra, yo digo fuego, y de acuerdo a la intensidad con la que hable, ¿no? del fuego, o pronuncie la palabra fuego, se experimentará, ¿no? Los que oigan van a experimentar algo diferente, pero nadie se va a quemar. De la misma manera que con la palabra vino nadie se emborracha, ¿no? El vino señala, la palabra señala lo que es el vino, pero naturalmente la palabra no es el vino. Y Rabía de Basora, ¿no? Una mística sufí, decía: quien habla miente, el que saborea conoce. Es decir, el que cree que lo que está diciendo es la verdad, miente. Pero el que saborea, es decir, el que hace experiencia de la sabiduría, ¿no? Eso es saborear, ¿no? Ese verdaderamente conoce, ¿no? Bueno, me parece que esto nos puede ayudar para acceder a lo que hoy hablaríamos, que es un aviso espiritual que tiene un contexto histórico bastante más concreto. Ahí enseguida lo vamos a entrar directamente en este aviso espiritual, que es el sexto. Parece que vamos para atrás, pero me parecía importante partir de esa conciencia de la distancia de la palabra y la realidad para poder acercarnos al resto. Dice Francisco: miremos atentamente todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas soportó la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor lo siguieron en la tribulación y en la persecución, en la vergüenza y en el hambre, en la debilidad y en la tentación, y en todo lo demás, y por ello recibieron del Señor la vida eterna. Por eso es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hicieron las obras, y nosotros, con referirlas, queremos recibir gloria y honor. Como decíamos en el aviso espiritual anterior, basta leer estos textos breves y dejar que resuenen en nuestro interior para que surjan muchísimas cosas, muchas cosas. Esto, como les compartía recién, tiene un contexto histórico muy concreto,
que da lugar, ¿no?, a esta afirmación de Francisco, ¿no? Es interesante, vamos a recordar el contexto y después continuamos un poquito con el desarrollo. Resulta que el 16 de enero de 1220, 5 hermanos, Berardo da Calvi, ¿no?, que era subdiácono, ¿no?, Ottone de Stroncone y Pietro da San Gemini, que eran sacerdotes, y Accurcio de Aguzzo y Adiuto de Narni, eran hermanos no clérigos, estaban en Marruecos y son asesinados, digamos, mueren mártires, ¿no? Cuando Francisco se entera de esto, enseguida dice: finalmente puedo decir que tengo mis primeros 5 hermanos menores, ¿no? Porque el martirio simbólicamente significaba una vida totalmente entregada, ¿no?, que es, si se quiere, una de las últimas apropiaciones a lo que nos solemos apegar mucho, ¿no?, la vida, y que sea entregada. Entonces Francisco decía, es la desapropiación total. Realmente estos hermanos han vivido sin propio, ¿no?, y han quedado, ¿no?, sin propio, ¿no?, y por lo tanto son verdaderamente hermanos menores. Estos hermanos, después los cuerpos de estos hermanos los llevan a Portugal, a Coimbra. Ahí es donde Antonio, ¿no?, de Padua, ¿no?, se entera de esto y pasa, ¿no?, a los franciscanos. Pero fíjense qué interesante lo que Francisco dice, ¿no?, en esta admonición. O sea, él enseguida se empezaron a escribir, ¿no?, la biografía de estos santos, porque bueno, eran una gloria para la orden, ¿no? Y por eso Francisco dice: es grandemente vergonzoso para nosotros, los siervos de Dios, que los santos hagan las obras y nosotros, con referirlas, con narrarlas, querramos recibir gloria y honor. Eso es una vergüenza, decía Francisco. Apropiarse de la gloria de otros es una vergüenza, porque cada uno de nosotros tiene que vivir su propia aventura, tiene que desplegar todo lo que tiene en él o en ella, tiene que vivir en plenitud, como era el signo de estos 5 mártires, y listo, ¿no? Y eso es lo que tiene que comunicar. No tiene por qué andar escribiendo la vida de otros, ¿no?, para recibir él o para ¿cómo se diría?, llenarse de galardones, ¿no?, a expensas de otros, ¿no? Esto a Francisco le parecía tremendo, ¿no? Le parecía una aberración. Imagínense, después, con todas las vidas que se han escrito de Francisco, ¿no?, lo que nos diría, ¿no?, él mismo. O sea, por eso no queremos ahora narrar cosas de Francisco, estamos tomando sus enseñanzas porque consideramos que nos hacen mucho bien, ¿no? La exhortación, la invitación fundamental de Francisco en este aviso es: vivan sus propias vidas en plenitud, ¿no? Y para eso es necesario conocerse hondamente, descubrir en lo profundo quiénes somos, quién soy, para que eso se despliegue, y entonces sí, yo voy a ser luz, ¿no?, como decía Jesús, que somos cada uno de nosotros, para iluminar a otros. Si yo descubro lo que soy verdaderamente en lo más profundo y simplemente intento liberar todo eso que soy, entonces mi vida va a resplandecer, se va a plenificar como la vida de estos hermanos, ¿no?, sin necesidad de estar narrando vidas ajenas, ¿no? O sea, por supuesto que yo puedo aprovechar el testimonio, la luz, ¿no?, de tantos hermanos y hermanas nuestras, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no usar la vida de otros, ¿no?, para atraer la atención sobre nosotros, ¿no? De eso es que Francisco intenta que los hermanos estén libres, ¿no?
Y él empezaba diciendo: miremos atentamente todos los hermanos al buen pastor, ¿no? Con esta exhortación, miremos atentamente, Francisco nos está invitando a una mirada contemplativa, ¿no?, del buen pastor de Jesús, ¿no? Mirar contemplativamente a Jesús para descubrir, para ver en él la humanidad totalmente realizada. Lo que Jesús nos muestra es: miren, esto son ustedes, y esto que ven en mí se puede desplegar en ustedes. Esto es la misión salvífica de Jesús, es mostrarnos quiénes somos. Jesús se hizo para nosotros camino, decía Clara a las hermanas. Jesús se hizo para nosotros camino. Jesús nos mostró la plenitud, ¿no?, de lo humano, ¿no?, la humanidad totalmente desplegada, realizada, para que nosotros vivamos cada uno en su lugar, en su momento, en su historia, en su tradición, cada uno viva la plenitud que es, o despliegue la plenitud que es. Yo creo que eso es realmente buena noticia. La segunda partecita de este aviso espiritual, Francisco dice: las ovejas del Señor lo siguieron en la tribulación y en la persecución, en la vergüenza y en el hambre, en la debilidad y en la tentación. Es decir, en todas las dificultades. ¿Por qué Francisco se queda tanto en eso? Porque el dolor, el sufrimiento, la dificultad, cuando aprendemos a abrazarla como parte importante de la vida, así como se abraza el error para aprender, también se abraza la tribulación, porque eso nos va despojando de todo lo que impide que se manifieste la plenitud que somos. Entonces, el augurio para todos nosotros es que escuchemos estas palabras de Francisco que nos exhortan a vivir nuestras propias vidas, sin apropiarnos de las vidas ajenas y usarlas en favor nuestro, sino que disfrutemos profundamente de lo que somos, viviendo lo que somos, para ser luz, para poder acompañar también a otros, y así como Jesús nos libera mostrándonos cómo se es verdaderamente humanos, así también nosotros podamos reflejar, ¿no?, esa luz que tenemos en el interior, y otros puedan descubrir el deseo profundo, ¿no?, de ser lo que son, ¿no?, de ser y de manifestar la plenitud que somos. Eso entonces nos queda en este aviso espiritual de Francisco. Nos estaremos viendo entonces pronto de nuevo para seguir adentrándonos en lo que Francisco quiera seguir trayéndonos, ¿no?, y iluminando y despertando en nosotros. Que Dios lo bendiga.